rector de la Basílica, conciliar y vicerrector, presidente de la Conferencia, representante de la Hermandad de Familia Mexicana y a todos los presentes. Quiero dar las gracias a mi padre y a nuestro consulente. En casa, hemos visto toda la vida prepararse para vivir su vida, confiar en que no nos conocemos. Ver cómo se preparaba para acompañar cada Jueves Santo, a la Virgen de la Esperanza con Jesús a la posición del Corpus Christi y a tanta otra que no para no dejar de atrás, ya que sirve prácticamente toda la composición de la Biblia, o su participación en la trama de la representación de la Basílica. Hay normalmente un sentimiento religioso de pertenencia. Desde la teología hemos sentido cómo vivía cada una de esas semanas y, por supuesto, como mi madre era parte fundamental de ese ritual en el que se preparaba para acompañar a cada imagen. No quiero dejar pasar este momento sin reconocer y recordar toda la transformación que ha dedicado el tesoro toda su vida a la que soy tan pasada, la hermandad del Centro Santico, a la libertad de la Asociación Cultural de Santico. Aunque estamos emocionados, quiero transmitirles el orgullo que le produce este premio como cofrade general. Permitan que sea yo su nombre, que le dé la gracia por reconocer una vida dedicada a vivir la religión desde la humildad y el trabajo silencioso. Muchas gracias.